Bienvenidos a Biología Boricua. Les habla Luis Javier Villanueva. Biología Boricua es un podcast donde hablamos sobre la investigación científica en todas las áreas de la biología. En particular conversaremos con investigadores que trabajan en Puerto Rico y con boricuas que trabajan en otros países. Para las notas que acompañan cada conversación, copias de los artículos de los que hablamos, sugerencias o preguntas, puedes visitarnos en biologiaboricua.com o escribirnos a biologiaboricua@gmail.com. En este episodio hablamos con Joel Mercado, investigador asociado del Instituto de Astronomía Tropical. Joel obtuvo un bachillerato en Ciencias Ambientales y una maestría en Biología de la UPR. En esta ocasión estamos grabando directamente en uno de los laboratorios del Instituto de Astronomía en el Jardín Botánico de Río Piedras. Bueno, primero, muchas gracias Joel por acompañarnos aquí hoy. Gracias. Y también me acompaña Miguel Acevedo. Hola, saludos y saludos a Joel, que es un amigo de muchos años y que ha estado en sitios tan remotos como la tundra y tan cercanos como aquí en el Jardín Botánico haciendo esa investigación, así que esto promete ser un excelente episodio. Saludos. Pero antes de hablar un poquito de todos esos cuentos interesantes y todos esos viajes, parte de lo que siempre queremos entrar un poquito es de dónde surge tu interés en la ciencia, cómo eso empezó. Si fue a la escuela, si fue antes o si fue ya a la universidad. Vamos a ver dónde tú crees que fue esa primera chispa que tú crees que te llevó a este camino donde estás ahora. Bueno, yo diría que mi primera experiencia con la naturaleza fue sacando las tapas de las bombas de agua y viendo los sapitos que habían al frente de mi casa, y siempre he tenido una afición con hacer eso. Después yo diría que realmente, como muchos compañeros de biología, yo creo que todos comparten el trasfondo de haber sido niños escucha y haber ido a Oaxaca y haberse expuesto, ¿no?, a ese ambiente y irse a los bosques de allá de Terocarpus, de Wadsworth en Oaxaca. Y yo diría que fue toda esa experiencia, ¿verdad?, que fue cuando tenía 11 años hasta los 18, cuando completé, ¿verdad?, el rango de niño escucha y hice mi proyecto de águila fue de hecho de reforestación, en un área de Cupey. Así que a partir de ese momento, pues, sentí un interés, ¿verdad?, enorme. Lo que pasa es que no estaba todavía encaminado, no sabía que era ciencia, sabía que era ciencia ambiental, ciencia biológica, pero no tenía idea hacia dónde, ¿verdad?, iba a dirigirse, ¿verdad? Y por lo menos no tuviste que pasar por la experiencia de nosotros, que era medicina o ingeniería. Bueno, realmente yo empecé, mis primeros 2 años fueron de ingeniería en el Colegio de Mayagüez, por la misma razón de muchos estudiantes, que de momento estás en la escuela, eres el que tiene el mejor promedio y todo el mundo cree que vas a ser o médico o ingeniero. Así que cedí ante la presión y me fui a Mayagüez y pues me di cuenta que realmente no era mi vocación, y me di cuenta con el primer curso, ¿no?, de ingeniería. Y decidí arriesgarme y cambiar y solicitar ciencias ambientales, ¿sabes? ¿Y en qué momento pasó eso? ¿En qué momento tú tuviste esa epifanía? ¿En qué momento viste la luz? ¿Qué pasó que viste la luz y dijiste, no, yo no quiero ser ingeniero, yo no quiero estar entre circuitos y ecuaciones matemáticas y quiero estar en el monte con las botas enfangadas? No sé cuándo. Yo creo que es un proceso que se me hace difícil identificar un punto. Es algo de reconocerse uno mismo, básicamente. Entonces tienes que reconocer y dejar de engañarte y mentirte y crearte el cuento de que, tú sabes, para echar hacia adelante en este país, o para echar hacia adelante este país también, hay que seguir una de estas vocaciones tradicionales, que no tengo nada en contra de ellas, son muy buenas, pero son para el que tiene esa vocación, ¿no? Así que en algún momento, entre 1997 y 98, yo me reconocí y dije, no, esto no es lo mío, de verdad. Y ya en la universidad, ¿tú participaste de algún proyecto en particular que hiciste que te aseguró que lo que estabas haciendo en verdad te gustaba y era como que este es mi camino? Pues yo con la universidad, en el bachillerato, pero realmente mi experiencia de bachillerato en ciencias ambientales, yo le pude haber sacado mucho más, definitivamente. Yo en ese momento estuve bien metido en el ámbito religioso. Aquí la gente que me conoce sabe que yo estoy bastante alejado de eso. Respeto a la gente que esté en eso, pero yo estoy como muchos amigos y pues realmente no me desenvolví tanto en lo que fue la vida universitaria. No le pude sacar todo o sea, a lo que me refiero es que no me expuse, digamos, a internado. Eso es algo que hacen estudiantes de ciencia, o cogen esta investigación para ayudar a un estudiante graduado, envolverse en un proyecto de investigación en ciencia. El punto culminante fue al final del bachillerato, cuando tuve que hacer la tesina de ciencias ambientales, ¿no? Entonces, cuando hago la tesina es que me cuestiono qué puedo hacer y empiezo a indagar sobre qué cosas podía hacer.
y el tema este de bioindicadores siempre me pareció bien interesante, así que empecé a indagar sobre eso y ahí me puse, ¿verdad? Traté de encontrar un tema que enlazara el campo de ciencias ambientales con el de biología, así que el tema de bioindicadores, ¿verdad? Era, en este caso que yo trabajé por indicadores de calidad de aire, pues ahí enlacé el ámbito ambiental y utilicé líquenes, ¿verdad? Como que indicadores de contaminación de aire, así que ahí enlacé la parte biológica, ya comenzando otro proceso de reconocimiento de mi vida, que era que no era ciencias ambientales solamente, sino que iba a haber algo de biología en el futuro mío, así que esa fue la experiencia. Mencionaste que el interés era porque eran bioindicadores. Sí. ¿Se puede hablar un poquito de describir qué son bioindicadores? Bueno, hay diversos, le llamamos bioindicador a cualquier organismo que cambia en algún sentido. En el caso de líquenes, mayormente, digamos, el número de especies o abundancia, de acuerdo a la continuidad que puede tener una variable, digamos. En este caso de líquenes, pues calidad de aire, ¿no? Entonces, está bien relacionado una alta abundancia y una gran riqueza de especies a áreas que están, en términos de calidad de aire, pues limpias. Y pues por el contrario, es también de esperarse que hayan pocas especies y poca abundancia de líquenes en áreas que estén contaminadas. Así que el indicador no es como que es un medidor natural de cierta condición ambiental. Y pues en el caso de líquenes, obviamente, esto se hace tradicionalmente con equipos, ¿no? Electrónicos, ¿no? Tú mides la calidad de aire usando equipos, ¿verdad? Electrónicos. La ventaja que ofrece, ¿verdad?, utilizar bioindicadores es que pues, primero son permanentes, están básicamente todo el tiempo ahí. Así que pues, ofrecen cierta continuidad, ¿no? Puedes ir a través del tiempo con ellos y es mucho menos costoso. Sí, ¿verdad? Si queremos entender lo que está pasando en el ambiente, hay veces que los mismos organismos, si los estudiamos y entendemos su comportamiento, pues nos puede sacar mucha información con respecto al ambiente que viven. Así que más o menos es mi definición boricua de bioindicador. Tú mencionaste que para tu tesina de bachillerato usaste líquenes como bioindicadores. Pero mi abuelita, que vive en el barrio Barina de Yauco, no sabe lo que es un líquen. Okay. ¿Qué es un líquen? Un líquen, para que cualquier puertorriqueño lo pueda entender, son básicamente todas las manchas, literalmente el 95% de las manchas que le vemos a las palmas, básicamente todas las palmas en Puerto Rico, tienen líquenes y básicamente todo el mundo. Entonces, yo creo que aquí la gente va a entender mejor. Para tapar las manchas de las palmas, típicamente pintan el tronco de la palma. Entonces, lo que está tapando en la pintura básicamente son los líquenes. Es algo que en nuestra cultura popular creemos que es un parásito del árbol, ¿verdad? Cuando es todo lo contrario, no parásito, ¿no? Que haga daño al árbol y realmente no le hace daño. Así que en arroz y habichuela son estas manchas de estos organismos que no se sabe si están entre medio de algas o entre medio de algún hongo. Y realmente eso son básicamente dos organismos, que en este caso es un alga y un hongo, que encuentran la manera en la naturaleza de interactuar entre ellos y formar una estructura que es estable, ¿no? Y que es viable biológicamente. Y entonces, para tu abuela, pues esa es mi definición, ¿verdad? Para que ella sepa de lo que yo estoy hablando. Si me voy un poco más término científico, pues estamos hablando de lo que es un ejemplo de lo que es una simbiosis, ¿no? Un ejemplo de como otros organismos que se asocian, ¿verdad?, biológicamente, con el fin de que uno aparentemente, ¿verdad?, entre comillas, gane algún beneficio del otro. Entonces, y pues se manifiesta en el caso de líquenes típicamente como manchas, es el rasgo más común. Son estas manchas, color verdosa, grisácea, a veces verde amarillosa, que crecen en los troncos de los árboles, pero igual crecen sobre básicamente cualquier tipo de superficie, ya sea natural o artificial. O sea que mientras más limpio, más puro tal vez sea ese tronco, no necesariamente es bueno, sino porque está limpio, porque pues, los líquenes no pueden sobrevivir. Porque lo que crezca ahí no está creciendo, ¿verdad? Pero es interesante con líquenes, tú sabes, es bien común. Yo me puedo sentar a mostrarles la cantidad de proyectos que se hacen con niños de escuela. O sea, estamos hablando que en Inglaterra hay programas presupuestados por el gobierno. Que esto es Citizen Science, lo que dicen Citizen Science, es sacar a los nenes al patio de su casa y hacer conteos bobos, literalmente, ¿verdad? De los organismos que están allá afuera. El líquenes con calidad de aire en estos lugares ha sido por décadas utilizado. Lo que pasa es que nosotros aún, ¿verdad?, tenemos unos retos que es una manera fina de ponerlo.
Pero sí, o sea, tenemos ciertos retos que todavía no nos permite, ¿verdad?, implantar este tipo de modelos. Pero sí, o sea, son organismos que pueden aparentar, tienen cierta complejidad como otros organismos, pero hasta niños de escuela pueden trabajarlo, así que hay espacio. Cualquier persona que vea un musgo, por ejemplo, no lo va a asociar a algo malo. Dice, que es que aquí hay mucha humedad. Probablemente es lo que te diga cualquier persona, tú sabes, de la calle, es que esto es bien húmedo aquí. Ahora ven el líquen y dice, no, eso es que ese árbol está enfermo o que está haciéndole daño. Entonces tú tienes que primero trabajar, que yo creo que mi enfoque en estos últimos 2 años con líquen no ha sido ciencia pura. Yo he trabajado, he ido a escuelas mayormente, a dar muchas charlas, a escribir. Cuando hay un foro lo aprovecho, porque es más primero hay que trabajar la educación. Así que en ese sentido, pues yo creo que tenemos que primero trabajar con el estigma, ¿no? De que es un organismo que a lo mejor se cree que hace daño y realmente es todo lo contrario, pero es por falta de información. Yo creo que hacia eso debemos ir moviéndonos. Y cuando has ido a esas escuelas a dar esos talleres de líquenes, ¿cómo la gente recibe la información? ¿Cómo la gente recibe ese contacto con la naturaleza, de ir y contar líquenes que no habían visto antes? Debo decir que increíblemente bueno, todo el mundo se queda como que un poco perplejo, porque es cuando tú le enseñas a alguien a ver algo que siempre ha tenido de frente, pero simplemente no lograba distinguirlo. Entonces es como que tú le estás abriendo los ojos con algo y de momento dicen, pero wow, todo esto aquí está lleno de esto, pero yo nunca lo he visto. Ironía no, lo has visto toda tu vida, pero ahora que lo reconoces, ya lo ves en todos sitios. Entonces, para mí, después de una charla es bien común recibir emails, enviándome fotos, enviándome cosas, mira esta cosa que vi, y a veces no son ni líquenes, a veces es una mancha de pintura vieja que se escascara y parece un líquen, y yo digo, sí, está bien chévere. Es broma. O sea, le digo, ¿verdad? No, esta es una mancha de pintura. Pero fue un buen intento. Fue un buen intento, pero también hacerlo agradable, ¿no? Que tenga una buena experiencia, pero la gente, yo me imagino que a ustedes les pasa igual, ¿sabes? Una vez tú les pones a la gente esta nueva información y de momento ellos son capaces de descubrirla por ellos mismos, no que tú le digas esto. O sea, tú le das una información base, ellos construyen a partir de esa información y de momento te das cuenta que ellos, váigame, ya te saben identificar, aunque no sepan el nombre de la especie, te saben identificar esta especie distinta por esto y por esto y por esto. O sea, y para mí ha sido una experiencia y yo lo he hecho con nenes desde 6 años hasta con profesores. Pues sí, no, la experiencia ha sido genial con las charlas de niños y con cualquier foro que he ido a hablar del tema. Te voy a preguntar, de los sitios que tú has visitado en Puerto Rico, ¿cuál ha sido el que es más diverso, donde más especies de líquenes has encontrado? Donde más número de especies he encontrado, definitivamente, y tengo que hacer una salvedad, o sea, yo no podía estudiar, cuantificar, ¿verdad?, de manera justa todos los ecosistemas de Puerto Rico, pero estoy en un proyecto que tiene que ver con eso, y si circunscribo el proyecto que yo estoy trabajando ahora mismo, definitivamente el yunque y sus 2 ecosistemas, el bosque de Tabonuco y el bosque de Palo Colorado, no solamente tienen el mayor número de especies por ecosistema, sino que están probablemente en el mayor endemismo en este grupo, porque hemos encontrado especies únicas de esos ecosistemas y hasta especies nuevas para la ciencia. Así que si yo fuera a escoger ecosistemas serían estos 2, en donde más impresionante yo he visto la cantidad de líquenes, estoy hablando del número de líquenes de especies, estoy hablando de abundancia, es en la ladera derecha del lago Garza. Hay una roca que le dan forma al lago Garza. El lago Garza es como una pared de piedra, y si la gente se sale del carro y mira hacia la derecha hay un pedregal. Si tú quieres ver líquenes en todos sus colores y en todo su apogeo en Puerto Rico, lago Garza en la Junta. Hay líquenes amarillo, anaranjado, blanco, grises, absurdos, cubriendo toda la roca. Así que esas son mis 2 áreas favoritas probablemente. Estaba hablando de todos estos hábitats que has visitado. Esto como parte de un proyecto en particular para estudiar los líquenes de Puerto Rico. Ahora mismo tenemos, o sea, yo en colaboración con William Gould aquí en el instituto, redactamos una propuesta para trabajar un proyecto básicamente de caracterización de la flora de líquenes a lo largo de un gradiente de elevación en Puerto Rico. Y estamos trabajando ecosistemas que van desde el bosque alfino, en la cima del yunque, hasta los manglares. Y básicamente estoy yendo a plots que son 24 plots, 3 en cada uno de cada tipo de ecosistema.
y realmente lo que hago es un muestreo, básicamente colecto líquenes hasta que no encuentro más líquenes. O sea, hasta que no puedo identificar yo, como experto, una nueva especie. O sea, yo estoy circulando, puedo estar en un bosque de mangle, eso puede pasar en 15 minutos, porque tiene no más de 10 especies. Pero en el yunque podría estar 2-3 horas colectando sin detenerme. Porque cuando voy de un árbol a otro, de momento tiene otro set de especies. O sea que varía. No hay una metodología, en este caso, para los fines de este proyecto, estandarizada en términos de verdad. Voy a recorrer este transecto que tiene este tamaño. Voy a medir este número específico de árboles, ¿no? Para como un poco, yo sé que ¿verdad? Con la idea de homogeneizar un poco esas muestras. Pero aquí como mi idea es caracterizar y entender, ¿verdad?, qué especies pueden ser más abundantes para cualquier persona que visite estos bosques, pues ese es el enfoque, ¿no? Colectar hasta la saciedad y después trabajarlo, ¿verdad?, acá en la computadora, hacer identificaciones. Y básicamente la idea del proyecto es sacar listas de especies, primero por bosque, y hacer una descripción un poco general, ¿verdad?, pero con cierta base científica de lo que son las comunidades de líquenes por cada uno de estos ecosistemas. Y eso envuelve especies más comunes, las especies raras, las especies que solamente he encontrado en este plot, y cómo interactúan a lo mejor los líquenes con otros aspectos ambientales y con otros organismos, por ejemplo, competencias evidentes en estos ecosistemas. Así que ese es el enfoque de una de las partes de este proyecto ahora. Para la gente que nos está escuchando, nosotros estamos en el laboratorio donde trabaja Joel ahora mismo, y esto es un laboratorio que está lleno de microscopios. Aquí hay pedacitos de tronco por donde quiera, y hay un grupo de sobrecitos blancos con nombres raros. Y hay unos que dicen SPN. SPN. ¿Qué significa SPN? SPN significa especie nueva para la ciencia. Parte de este proyecto hemos tenido el gusto, y debo decir que Robert Lukin del Field Museum ha sido esencial. Robert es probablemente el liquenólogo del neotrópico, probablemente una de las personas más sapientes en términos de la flora de líquenes del neotrópico. Y pues allá en colaboración con él y su laboratorio, pues hemos podido dar, ¿verdad?, con la identidad de algunas especies que son nuevas para la ciencia. La mayoría colectadas hasta el momento de las que hemos visto son del yunque, aunque yo he estado trabajando aquí, he visto también cosas nuevas probablemente para bosque seco, que están en el proceso de trabajarse. Pero por lo menos las que tenemos aquí ahora mismo, que dicen SPN, están en este momento, son especies descritas a grandes rasgos y están secuenciadas. O sea, ya tenemos secuencias de DNA de estas especies. Estamos hablando al menos de 22, 23 especies nuevas de hongo, ¿verdad? Porque estamos hablando que el líquen, el nombre lo adopta del hongo, no de... Esto es una simbiosis de un alga y un hongo, o sea, presenta el reto de qué nombre tú le pones. Cada especie de líquen realmente es un ascomiceto, mayormente. Entonces le damos el nombre, y cada vez que yo le doy un nombre, digamos, Palmotrema praesoridioso, me da un ascomiceto, una especie de ascomiceto. Pues estas son, aparte de ser 20 y pico de especies nuevas de líquenes, pues son 20 y pico de especies nuevas de ascomicetos para Puerto Rico y para el mundo, porque no se conocían de otro lugar, nada más, hasta ahora de Puerto Rico. Eso es bien emocionante, ha sido del proyecto. Y más en un tiempo en donde se cree que ya Puerto Rico no tiene mucho más que ofrecer en términos de diversidad. Y yo hace poco escribí algo para mi Puerto Rico Verde de ese tema. O sea, pasó hace poco con el coquí, no hace tantos años, una nueva especie de coquí. Pero yo creo que donde está la puerta para nuevos descubrimientos, probablemente hongos, musgos, hay espacio también para más descubrimiento, pero es precisamente porque no hay mucha gente que lo trabaje. Entonces, musgo tenemos en Sastre, en Mayagüez. That's it. Eso es lo que tenemos. Y Amelia, pero Amelia está haciendo su doctorado en Estados Unidos, Amelia Merced, que espero que regrese, y el líquene pues estoy ahora mismo yo solo. Y pues eso presenta un reto porque hay menos personas, pero de que hay espacio para seguir descubriendo, válgame. O sea, cada vez que yo abro una bolsa de estas, encuentro cosas que sí, que en mi vida he visto esto. Y que nadie ha visto, tal vez. Y que nadie ha visto, ¿sabes? O por lo menos en Puerto Rico, ¿verdad? Porque a lo mejor son especies que están en otros lugares estudiadas, pero ojo boricua todavía, tú sabes. Realmente a lo mejor sí lo hemos visto, como dije ahorita, ¿no? Están ahí. Lo han visto, han caminado por ahí, pero no los han mirado. Las 20 especies que están en esos paquetes son de las calles principales cuando uno va caminando a Monbrito. A lo largo de los árboles de la brea,
los árboles a lo largo del camino, ahí están las especies, a pura vista de las personas. O sea, hay unas manchas grandes, evidentes, pero si nadie las colecta y se encarga de un poco de enviarlas a algún experto, no sabemos nunca. Así que, así como las he encontrado yo, probablemente en cualquier vereda, ¿sabes? En un bosque de Puerto Rico están ahí sentadas esperando a que alguien, ¿verdad? Se dé cuenta de que están ahí. Claro, y yo no, como lo que estoy diciendo, no estoy haciendo una crítica, no estoy criticando a científicos puertorriqueños. Hay unas razones históricas y, o sea, cada científico tiene su enfoque. Eso está claro. O sea, yo no puedo pretender a un botánico que trabaja con, qué sé yo, con rubiáceas, que ese es su enfoque. O sea, el saber de sus rubiáceas, obviamente, Bliken le puede pasar por el lado, pero no te lo trabaja. O sea, que a lo que me refiero es que, bueno, hacia donde debemos ir, y yo creo que es mi rol en este momento, de verdad. Mi rol en este momento no tiene que ver tanto con publicar tantos artículos científicos, tiene que ver más con algo que ocurrió con otros organismos, ya que es trabajar la base, ¿no? De que estos organismos existen, estamos para trabajarlos y presentárselo a la ciudadanía, ¿no? Como una posibilidad de estudio y de investigación en el futuro. Por ejemplo, las 22 especies, ¿en qué tiempo fue que se han descrito? Válgame, mira. O sea, es como que 1 o 2 años. Las primeras varios. 5 especies fueron resultado de un taller que yo organicé el año pasado con Robert Lukin en octubre. Y yo me llevé a mi grupo, éramos 9 participantes. Hicimos una caminata de 1 hora, como de 2 horas en el yunque. Traímos las colectas del yunque el mismo día al laboratorio aquí en la Yupi. Y Robert las vio y con verlas dijo, aquí hay 5 especies nuevas para la ciencia. Las primeras 5 fueron así. No es ni día, fueron cuestión de par de horas. Obviamente requirió, ¿verdad?, tener un experto que sabe, ¿verdad?, que ha visto básicamente casi todas las especies de ese grupo. Sí, que ya la reconoce. Que ya la reconoce, obviamente. Yo creo que estamos trabajando en esa dirección de lograr tener esa expertise aquí en Puerto Rico. Pero Robert lo hizo en varias horas, en 1 hora, menos de 1 hora, ¿no? No requirió tanto. Y efectivamente la secuenció y aparecieron como especies nuevas. O sea, el punto, la evidencia genética es más que clara. Así que, pues sí, tú sabes, un descubrimiento en cualquier minuto, o sea. Y también que ¿verdad? Para aprovechar y mencionar brevemente cómo es el proceso, que no solamente un experto diga esto es una especie nueva y ya, sí, sino que después de eso todo un proceso, ¿no? Que tuvieron, en el caso de ustedes, ¿verdad? Secuenciaron. Sí. Cada especie y después la compararon con lo que ya se sabe. Claro. Para describirla. Sí, es un proceso, o sea, requiere primero un experto que por lo menos al menos, ¿verdad?, diga visualmente esto es una nueva especie basada en los rasgos típicos que vemos, que es espora y la forma de los apotesis, etcétera, etcétera. Y pues posteriormente eso tener disponibilidad en un laboratorio donde dan secuenciación. Eso lo tenemos en la Yupi, está un poquito más limitado, ¿no? Yo tuve la ventaja de que Robert estuvo en Puerto Rico y con él se llevó en su maleta esas colectas a Estados Unidos y por tanto pues él tiene el acceso allá, entonces pues fue un poco más rápido. Pero yo te garantizo que yo tengo colectas que yo hice en Isla de Mona hace como 6 años atrás y ahí hay cosas nuevas. Estoy seguro que hay cosas nuevas. Pero en ese punto yo las veía y decía, yo no sé mucho, pero esto se ve como algo curioso y ya 6 años después de las cosas que he visto, estoy seguro que en esas bolsas que están ahora mismo en el barrio del Jardín Botánico hay cosas colectadas nuevas para la ciencia que llevan 6 años ahí y no ha empezado el proceso. Entonces solamente la primera fase de colectar, falta el reconocimiento secuencial. Eso pues estamos hablando de años, puede ser más años, yo no sé. En la medida que obviamente yo me quedo un poco solo trabajando en el tema, pues va a tardar, porque pues tengo que salir con los proyectos que tengo aquí y tengo no solamente Mona, yo tengo colectas de todo Puerto Rico, así tengo que ir una a una. Así que puede tardar. De que está ahí, por lo menos, lo tenemos ahí, pero... Los líquidos estamos hablando, ¿verdad? Que tenemos que mirarlo. Tenemos una estructura grande que podemos ver por la vista, ¿no? Tiene un color, una textura. Uh-huh. Pero gran parte de la descripción es por el microscopio, ¿verdad? Microscopio y cuando no a nivel de microscopio, pues nuevamente, ¿sabes? Secuencial y después de secuencial no sé qué más se van a inventar. Porque más allá de eso no sé hasta dónde pueden ir, pero nuevamente estamos hablando, por ejemplo, yo al principio les mencioné de diversidad, o sea, los estimados que tenemos Robert y yo ahora mismo para Puerto Rico estaban de 2.000 especies de ascomicetos liquenizados. Wow. 2.000 especies son las que se conocen de ascomicetos para Puerto Rico en general.
2.000. So que estamos hablando de que con insectos probablemente llegamos a 4.000 en Puerto Rico, en esta islita. O sea que esta herramienta se torna más importante porque cuando tienen unos grupos que son tantas especies, necesitamos una manera un poco de, ¿verdad?, organizar y realmente, aunque ha complicado la genética ciertos aspectos, pues yo, por lo menos yo estoy convencido de que ayuda. O sea, al final te ayuda y ¿verdad?, entiendes ciertas las relaciones. Dos cosas que antes tú decías, esto morfológicamente no se ve nada similar. Pero, y de momento ves la genética y dices, estas dos cosas están bien relacionadas. O sea, probablemente son las más relacionadas que, ¿sabes? Eso te empieza, es la nueva semilla para el cuestionamiento en la ciencia, ¿no? Entonces eso da tela para cortar de por qué entonces varían tanto cuando tienen un ancestro, o sea, común más cercano, pero varían morfológicamente, o sea, nuevas herramientas, nueva forma de ver la ciencia, así que... Bueno, pues iba a decir que ahora vemos a Joel con el pelo rapadito, así, todo con el clean cut, pero tengo que decir que cuando yo conocí a Joel tenía el pelo largo, tenía una barba que casi le llegaba al ombligo, ¿verdad? ¿Verdad? Y todos nos hacíamos la misma pregunta, estudiamos juntos en la universidad, pero ¿por qué tú tienes ese fenotipo tan extraño? Y es que resulta que Joel hizo su tesis de maestría utilizando datos de uno de los ecosistemas más extremos en el planeta, que era en el Ártico. Cuéntanos un poquito de la experiencia. ¿Por qué tú fuiste al Ártico a hacer tu investigación? ¿Qué hay en el Ártico que te interesó tanto? Mira, que decidiste coger un avión y irte allá a pasar sol. Cuando yo acepté, ¿verdad? Esto fue o sea, para hacer la historia corta, William Gould, con quien yo trabajé aquí en el instituto, básicamente estaba en la búsqueda de un estudiante. Bill ha trabajado en el Ártico por mucho tiempo y ha mantenido ciertos proyectos en el Ártico. Entonces, pues para aquella época, que fue más o menos en el 2007, yo me llega por un email que Bill Gould de la IETF estaba buscando un estudiante para un proyecto que ya estaba con funding, o sea, había dinero para este estudiante. Eso implicaba que entonces yo no tenía que escribir ninguna propuesta ni buscar funding. Y a mí, ¿por qué yo llegué a eso? Fue una cosa de pura casualidad y puro sentido de aventura porque quería hacer algo distinto. Aceptando mi realidad que en ese momento no me quería ir de Puerto Rico, ¿no?, a una universidad en el extranjero. Así que estaba buscando una oportunidad de poder un poco salir de Puerto Rico, estudiar en algún otro lugar para mi tesis de maestría, pero manteniéndome como estudiante un poco acá de la universidad. Así que llega esta oportunidad, este proyecto que trabaja en el Ártico, de comunidades de plantas en el Ártico. Pues obviamente le escribo a Bill y realmente el gancho para este proyecto fue cuando yo vi la descripción de lo que Bill buscaba. Bill buscaba a alguien que estuviera familiarizado con GIS, que tuviera interés por organismos que eran diversos en el Ártico, que curiosamente son musgos y líquenes. ¿Verdad? Cierta interés en salir de Puerto Rico, viajar y conocer otro lugar. Esas eran como que a mí me parecía una idea chévere. En ese momento de mi vida acababa de terminar de trabajar en el Fideicomiso de Conservación, sabía que quería hacer una maestría y lo vi simplemente como una oportunidad y decidí aventarme a ver qué me podía ofrecer esta nueva experiencia, ¿verdad?, en términos profesionales. Así que ahorita estaba hablando de líquenes y aunque parezca separado el tema de líquenes, esta empresa, de haberme ido al Ártico a hacer la maestría, pues realmente no están tan lejos la una de otra, porque, ¿verdad?, el proyecto del Ártico tenía que ver con GIS. GIS yo lo trabajé cuando estaba en el fideicomiso, tenía que ver con un interés particular en grupos de plantas como líquenes y musgo, grupo que a mí me interesa, y el tema de ecología de comunidades, que era el enfoque del proyecto, y a mí me gustaba mucho, ¿verdad? Entre los temas de ecología que quería trabajar, probablemente estaba más enfocado en ese tema de ecología de comunidades. Así que se mezcló todo eso en una sopa y lo encontré como una buena oportunidad para ir para allá. ¿Y cuánto tiempo estuviste por allá? Al presente he estado en el Ártico ya 4 veces. Wow. Y se trabaja yo trabajé a unas 150 millas al sur de la costa del océano Ártico, ¿verdad? Cuando uno llega a Prudhoe Bay, en la playa de Prudhoe Bay, 150 millas al sur, básicamente está una estación que se llama Toolik Lake Field Station. Está en el mismo medio de la tundra ártica y trabajé por allá
los primeros 2 años, que fue 2007-2008, para recolectar datos para lo que fue mi tesis de maestría. Y esos fueron unos 2 meses, ¿verdad? Básicamente los meses de verano, que es el único periodo en que ecólogos terrestres pueden trabajar en este ecosistema. Estuve trabajando esos 2 años estacionado en Tule Lake, en 2007-2008, y regresé en el 2010 y ahora en el 2012 regresé para seguir colectando datos para Bill, para hacer, ¿verdad? Darle un poco de continuidad al proyecto, aunque yo concluí con el proyecto, terminé mi parte del proyecto, pero he ido en estas últimas 2 ocasiones más para reforzar y apoyar a Bill en la colección de datos por allá. Así que... ¿Y por qué el interés en particular en estos organismos allá en la tundra? Porque, ¿verdad? Cuando uno piensa en la tundra, uno piensa en el oso polar, Claro. Estas ballenas, estos animales grandes, y un montón de hielo y un montón de nieve, y uno piensa que pues eso es lo que hay, y focas y Sí. ya. Y- Sí, estaba pensando, claro, aquí nuevamente todo este proceso tiene que ver, como dije ahorita, lo de los estigmas, con los niños, estos son de estigmas. Por ejemplo, en Puerto Rico te meten la idea de que el Ártico es el Polo Norte y que está cubierto de hielo todo el tiempo. Entonces, a la vez fue un proceso para mí de aprender de la realidad de que esto no era así. De que era un ecosistema que, ¿verdad?, tenía sus periodos en donde era verde por la cantidad de vegetación que había. Y pues sí, romper con la idea de que el Ártico no solamente son los osos polares ni los organismos grandes, de que probablemente la mayor cantidad de biomasa está no en esos animales, está en la tierra, en el suelo, en las plantas. Y el proyecto con Bill fue un proyecto que también miraba al aspecto del cambio climático. Y habiendo dicho eso, ¿verdad?, el Ártico es uno de los ecosistemas, probablemente se conoce, que la velocidad en la que van ocurriendo los cambios con respecto al calentamiento global, pues allá se está acentuando. Por diferentes razones, ¿verdad? Pues se acentúa un poco más en el Ártico, razones más físicas. Y otra cosa que tienen que ver con cómo el Ártico es capaz de reflejar el calor que incide, ¿verdad?, de la irradiación solar. El Ártico, al tener una superficie que está mayormente cubierta de nieve y hielo, pues estamos hablando de una superficie que es blanca, es mucho albedo, refleja todo ese calor hacia afuera cuando está tapado de nieve. Sin embargo, un calentamiento leve puede hacer que áreas que típicamente estaban cubiertas de nieve no lo estén por ciertos periodos, así que tú estás cambiando el albedo de una superficie que es extremadamente, que refleja mucho, a una que refleja poco. Lo que ocurre entonces es como un feedback, como un loop, ¿no? Que una cosa empeora a la otra. Menos superficie que refleja luz, absorbe más, pero eso a la vez derrite más nieve, y eso a la vez hace que haya menos superficie que refleje, y así vuelve ese ciclo vicioso, ¿no? Así que eso es una razón bien general de por qué estos cambios están ocurriendo así. Así que el proyecto de Bill trabajaba, ¿verdad?, de cómo estos cambios están afectando los ecosistemas en el Ártico, pero en particular las comunidades de plantas, que fue el proyecto que me tocó muy trabajar en Tulik, en la tundra, ¿no? De cómo esos cambios afectan a las comunidades. Y eso quiero decir, ¿verdad?, cómo afecta, digamos, cómo a través del tiempo cambia la abundancia de especies, cómo ocurren invasiones de nuevas especies que antes no estaban debido a, ¿verdad?, estos cambios que están ocurriendo en el clima, cómo tenemos a veces hasta extinciones, ¿no? Cómo grupos o formas de vida que antes eran poco dominantes empiezan a ser más dominantes. Que esa era la idea del proyecto, ¿no? Cuantificar esos cambios a nivel de comunidad. ¿Cuáles han sido los resultados más sorprendentes o más importantes que hayas obtenido de ese proyecto? Pues del proyecto hay varios resultados que son bastante interesantes. Lo primero, los componentes de mi proyecto tienen que ver más con validar unos planteamientos, una hipótesis que se tenían de lo que está ocurriendo en estos ecosistemas y el efecto que tiene el cambio climático sobre ellos. Así que mis proyectos estaban diseñados para a ver si validábamos esa hipótesis o no, porque había evidencia fotográfica de que estos cambios estaban ocurriendo en el Ártico. Me refiero a que había, digamos, fotos históricas de áreas que antes tenían cierta estructura en la vegetación y pasaron 50 años y de momento tenían otra estructura. Y, ¿verdad? Teníamos esa evidencia visual, pero no cuantitativa al detalle, ¿no? De que realmente medible, ¿no? Ponerle números a esos cambios.
Así que en general, ¿verdad? El planteamiento general de lo que se cree que está ocurriendo con las comunidades de plantas es mayormente un cambio en la dominancia de la vegetación arbustiva, que debido al cambio climático comienza a dominar más, versus las comunidades que típicamente eran más dominantes, que eran gramíneas y musgo, ¿verdad? Entonces todo esto está ocurriendo, hay cierta evidencia de que se está moviendo de ser un ecosistema dominado por gramíneas y musgo a un ecosistema dominado por arbustos. Así que mi proyecto está diseñado para cuantificar si realmente está ocurriendo ese tipo de cambio en diferentes áreas de la tundra. Y pues esto lo hicimos básicamente utilizando plots de 1 metro cuadrado. Y debo decir que mi proyecto no empezó conmigo. O sea, tiene 2 componentes, uno empezó en el 89 y otro empezó en 1994. Y se ha ido recurrentemente a muestrear con el mismo método estos plots a través del tiempo. En uno de los proyectos es cada 6 años y en el otro es cada 2 años. Así que de los resultados más notables, primero es confirmar eso, ¿verdad? En la mayoría de mis plots hemos visto un aumento en la vegetación arbustiva, leñosa. Y eso está requete comprobado. Sin embargo, también ha ocurrido a la par un aumento en las gramíneas. Así que más allá de un aumento en la dominancia de arbustiva leñosa, es un aumento en la vegetación vascular, ¿verdad? Comparada con una vegetación no vascular, refiriéndome a los musgos y a los líquenes que están en la parte de abajo de la vegetación, que está siendo un poco tapado por esta vegetación que está empezando a dominar más. Así que los 2 componentes de mi proyecto de cierta manera validan estos planteamientos que se han ido viendo y que otros proyectos, ¿verdad?, han sugerido. Las implicaciones que tengan eso a nivel de ecosistema son muchísimas. Todas estas cosas están interconectadas, ¿no? Una mayor vegetación arbustiva impacta, por ejemplo, la calidad de los nutrientes en el suelo, ¿no? Estás poniendo vegetación leñosa que cuando muere, cae al suelo, tiende a tardar más en descomponerse, empieza a acumularse un poco más de carbono en este suelo, pero a la vez, sin embargo, la vegetación fomenta en ciertas épocas del año que aumente un aumento de algunos grados en el suelo, lo que aumenta entonces otros procesos como respiración por microorganismos, que eso libera entonces CO2. Así que con el proyecto del Ártico es ver cómo está ocurriendo toda esta dinámica, ¿no? De cómo una cosa está impactando a la otra y si alguna de las dos, si alguna de ellas está ocurriendo a una velocidad más, o sea, está más rápida que otra, ¿verdad? Entonces, si yo fuera a grandes rasgos, ¿verdad? En un lenguaje que la gente entienda, pues esto es parte de lo que hemos estado viendo. Hay otro componente del proyecto que tuvo que ver con hacer una caracterización de nutrientes en el suelo. Y con eso ha sido interesante, pero es básicamente atar ciertas propiedades de nutrientes en el suelo a comunidades de plantas. Y digamos, yo muestré en estos plots y fui capaz de determinar el porciento de cobertura de arbustiva, el porciento de cobertura de musgo, el porciento de cobertura de líquenes. Y esa tercera parte de mi proyecto tiene que ver con las propiedades que tienen los suelos en comunidades, ¿verdad?, de plantas dominadas por diferentes, ¿cómo se diría eso?, en diferentes proporciones, ¿verdad? Así que esa sería la tercera parte. Aparte de eso, menos diversidad de especies, lo hemos estado documentando también, y eso ha ocurrido en función de una mayor dominancia de ciertas especies, digamos estas gramíneas, estas arbustivas, que entonces lo que hacen es que eliminan a grupos que eran un poquito más raros en la parte de abajo de la vegetación, y eso sí corroboramos eso con el proyecto. Yo creo que es irónico que estamos hablando de cambio climático global y de emisiones de CO2. Justo ahora está pasando un blower de vegetación por atrás del laboratorio de Joel, que está quemando combustible fósil y emitiendo CO2. Así, ruido de ambiente. Mira, te iba a comentar, Joel. O sea que lo que tú estás haciendo en el Ártico, tú estás básicamente en la primera línea de defensa para estudiar cambio climático global. Y estás viendo cambios. O sea, que estás viendo que hay cambios que están cambiando, a su vez, vale la redundancia, procesos importantes en el ecosistema. O sea que si alguien te pregunta si el cambio climático es algo que está pasando, ¿qué tú le dices? Bueno, con la información que yo tengo de mis datos, yo diría que sí. Sin embargo, no las he contado con una parte interesante de los resultados del proyecto. Es que no es el área donde yo trabajé
tiene un comportamiento un poco raro porque cuando tú estudias, o sea, yo tuve acceso a la información meteorológica de la estación desde 1981 por ahí, o sea que pude ver temperatura, pude ver precipitación, y cuando tú miras la media de la temperatura, ¿verdad? Durante la época de crecimiento en verano, mi estación no ha cambiado en los últimos 25 años. Simplemente se ha mantenido más o menos, si tú lo promedias a través de todos los años, se ha quedado más o menos en el mismo promedio. Sin embargo, han ocurrido, como en otros lugares del mundo, extremos, ¿no? De momento tienen un año que es extremadamente mojado y frío, y un año que es extremadamente seco y más caliente. Ahora mismo, este año se registró, este es el año donde la capa de hielo del océano Ártico más se ha reducido, ¿verdad? Comparado con el 2007, que fue el récord último que se tenía, y yo estuve en ese año, yo estuve en el Ártico, y yo doy fe de que ese año, yo he ido 4 veces a la estación, y yo doy fe que ese año fue probablemente el más cálido, el menos que hubo nieve, por ejemplo, el menos que hubo precipitación. Y cuando vimos los datos, de momento sale el 2007 como un extremo, ¿verdad?, en la reducción de la capa de hielo, y este año le ganó al 2007. Eso lo que está ocurriendo es extremos bastante marcados, pero cuando sacamos promedio, si lo fuéramos a promediar, ¿verdad?, todo está como más o menos en la misma mitad, ¿no? Tienes años que están intermedios, otros que se van por otro lado. Así que, pues es difícil para mí contestar la pregunta, porque yo he encontrado cambios a través del tiempo de la vegetación, pero no tengo una variable todavía muy sólida para explicar los cambios. Tengo el proyecto que va desde 1988, son plots a los cuales no se están manipulando de ninguna manera, no hay ningún tipo de manipulación, son de observación. Y vamos cada 6 años a estos plots y vemos los cambios, y cuando tú los miras, hay un cambio que está ocurriendo. Pero cuando estudias la variable que supuestamente es la que está impulsando esos cambios, realmente en mi estación, realmente se ha mantenido ahí. ¿Qué procesos están ocurriendo allá detrás de eso? Eso tela, hay tela para cortar por ahí. Pero sí, con lo que se sabe, pues le estoy dando mi parte de mi área de estudio, pero cuando tú miras otras áreas de la tundra, están bien correlacionadas con lo que ha ocurrido en el clima, particularmente la temperatura. Y están ahí correlacionados. Así que si fuéramos a verlo todo a nivel del bioma de la tundra, pues sí, podemos atar estos cambios en clima a lo que está ocurriendo a nivel de la vegetación, por lo menos de lo que yo puedo hablar, que es comunidades, ¿no? Este cambio en dominancia de estos grupos. Esa experiencia de ir a un sitio tan lejos, de vivir aquí en el trópico, en Puerto Rico, a vivir en el Ártico, ¿tuviste alguna experiencia particular que te haya impactado de alguna manera? Yo sé que físicamente yo el cambié. Me acuerdo del pelo largo, la barba. Aparte de verdad, parecer más un oso polar, ¿no? Mira, yo debo decir que esta experiencia, o sea, bueno, esto es una experiencia que tiene que ver con mi trasfondo académico, pero como otras experiencias de la vida, pues son cosas que te cambian y te cambian un poco la visión que tú tienes sobre lo que te rodea y sobre quienes te rodean también. Esta experiencia la pude haber tenido en el Amazonas, ¿sabes? Fácilmente. Simplemente el haberme expuesto a este nuevo ambiente, ¿verdad? Digamos, ecosistema que nunca había visto, ¿verdad? Me abrió los ojos a salir un poco del insularismo, de a veces como puertorriqueños, como científicos también puertorriqueños. Nos quedamos un poco en lo que delimita nuestras playas, ¿verdad? Nuestra realidad isleña, y no estoy diciendo que todos los científicos pequemos de esto, yo he pecado de esto obviamente también. Ahora mismo mi interés con líquenes es líquenes de Puerto Rico, pero eso no, lo que quiero decir es que no me debe limitar a estudiar líquenes del Caribe, y por qué no, líquenes del trópico entero y quizás hasta del mundo. Así que de la experiencia, a grandes rasgos, abrirte los ojos. Entonces, con respecto a alguna experiencia específica de algún... Yo al segundo día de muestreo yo me quería quitar del proyecto, porque empezó a nevar y una ventolera, y la cantidad de mosquitos era que a nivel que lo respiraba, o sea, inhalaba y te llevaba 2 o 3 mosquitos. Y a mí se me salían las lágrimas y decía que yo aquí. O sea, pero nuevamente, todo parte de la experiencia, ¿no? Lo logré sobrevivir y ahora estoy aquí con ustedes haciendo una historia, ¿no? Y soy otra persona, definitivamente, para la experiencia.
Mira, Joel, entonces tú has tenido las botas llenas de fango buscando líquenes por todo Puerto Rico, has tenido coats llenos de nieve estudiando la tundra, pero eres un biólogo puertorriqueño, Soy un... nacido y criado en Puerto Rico y literalmente educado en Puerto Rico, en el sistema puertorriqueño. ¿Qué tú crees que le depara el futuro a la biología boricua? ¿Cuáles son las preguntas importantes que vienen en el futuro? ¿Qué cosas necesitamos los biólogos puertorriqueños para adelantar las ciencias biológicas en Puerto Rico? Bueno, esa es una pregunta compleja. Yo creo que por partes. Lo primero que quisiera mencionar con respecto a este tema es que yo creo que lo primero es que en Puerto Rico hay muy buenos biólogos y hay una muy buena preparación y muy buenos profesionales y profesores que ¿verdad? Te enseñan lo básico. Habiendo dicho eso, yo creo que Puerto Rico es en cierta manera privilegiado en términos aunque las vemos limitadas a veces, pero las oportunidades que tenemos aquí están y la exposición a la información que tenemos aquí, entonces es cuestión de extender la mano y agarrarla. Y habiendo dicho eso, yo creo que uno como biólogo, uno no debemos perder la perspectiva que vivimos en un contexto que es una sociedad. Y como miembros de esa sociedad debemos vernos como una parte fundamental en todos los aspectos que tienen que ver desenvolverse en la sociedad. Yo creo que el biólogo, el científico ambiental también, somos profesionales que manejamos una información que es importante. Tiene que ver con la información de lo que es el acervo biológico de Puerto Rico, lo que tenemos. Hasta, ¿verdad? Yo me acuerdo de una clase que yo tomé con Miguel, que hubo una discusión de la cotorra puertorriqueña. O sea, la cotorra es el símbolo de Puerto Rico, o sea, y ¿quién estudia la cotorra? Pues son biólogos, o sea, hay una relación aquí entre cosas que van desde la cultura hasta la ciencia, ¿entiendes? Y lo primero es entender eso, y el biólogo puertorriqueño tiene que entender esa realidad. A veces nos enfocamos en quedarnos en el laboratorio, y tiene su importancia estar en el laboratorio, tiene su importancia publicar, pero es igual o quizás más importante la manera en que tú te desenvuelves en tu sociedad y tú entender tu rol como biólogo en la sociedad puertorriqueña. Y yo he tenido profesores que han sido modelos en ese sentido, o sea, son profesores que salen del salón y son capaces de ir a una charla a una escuela, en una comunidad pobre, cómo irse de tú a tú en un foro científico en Estados Unidos, con los científicos más duros en su campo y ponernos en su sitio también. Y me refiero a tener esa, ¿verdad? Tener esa apertura como científico y como biólogo, entender que podemos influenciar diferentes aspectos de manera positiva. Y no subestimarnos de una buena profesión y manejar una información súper privilegiada. Y yo digo como liquenólogo y como ecólogo del Ártico, lo que está en mi mente, yo me siento privilegiado, me siento orgulloso de tenerlo y lo quiero poner a disposición del país y de quien entienda, ¿verdad? Que pueda ser útil. Hacia dónde va la biología dependerá de nosotros, los que estamos ahora, porque, ¿verdad? Ya muchos de los que estudiaron antes de nosotros hicieron su trabajo que no estamos para juzgarlo, bueno o malo, y nos ha llevado a donde estamos. Y ha sido la base de lo que... Y es la base de, si no, no estaríamos nosotros aquí. Ahora nosotros tenemos otros grandes retos, ¿sabes? Primero, creo yo, esta parte que le estoy mencionando es la de nuestra interacción con esa sociedad y que tengamos esa apertura, ¿sabes? Somos todos, al final de cuentas, ¿sabes? A lo que me refiero que aquí todo el mundo, ¿sabes? Nuestra abuelita no es científica, nuestro tío no es científico, nuestro hermano seguramente no lo es. Y ellos son igual que nosotros y tienen un rol en esa sociedad y supongo que aportan o no, pero digo yo, lo que yo haga en mi campo y si lo pongo a la disposición de mi país, va a trabajar para mi abuelita también, ¿entiendes? Al final de, aunque sea un líquen raro que está en predistinción o cualquier cosa en el yunque que parece insignificante, pero sabe Dios si en un momento tiene algún rol en alguna toma de decisiones en un futuro que afecte a mis hijos, que se los llevo a tener algún día y a mi abuela, etcétera, etcétera. Así que yo creo que estamos bien encaminados y el rol de la Universidad de Puerto Rico, eso es otra tela de otro costal, porque no queremos entrar en eso, pero el gobierno tiene que ponerle prioridad, o sea, a la universidad y a los programas, y no solamente biología, porque ciencias naturales está bastante bien apoyada, ¿verdad? En términos de funding, típicamente,
Pero hay otros campos. Digamos, yo estuve en una charla hace poco de Manuel Valdés Piscini, que es antropólogo ambiental. Y esto es un antropólogo que trabaja con pescadores, que son los que después afectan el coral y después no hay peces y el biólogo marino está viendo, o sea, todo esto está interconectado. O sea que el trabajo de Manolo también es un trabajo que como el de nosotros pues, merece, ¿verdad? Ese reconocimiento y que entendamos esa importancia y pues entre todos un poco interrelacionarnos para trabajar al final para lo mejor de Puerto Rico, que yo no sé en qué terminará, pero por ahí vamos. Yo creo que ya está, ya yo le digo, cuando a mí me preguntan, yo digo que ya estos cambios están ocurriendo. O sea, lo primero es ustedes aquí, qué sé yo, haciendo este tipo de cosas, ¿sabes? Este tipo de medios, esto no lo teníamos antes, ¿tú sabes? Escuchar a un científico de este tipo, no. Sigo yo no estoy todo el tiempo en mi laboratorio, estoy siempre en la calle también, pero no era tan accesible, ¿entiendes? Y yo creo que estamos en esa dirección, en seguirla, o sea, y de cierta manera vamos a tratar de pues, hacer lo mejor que uno entienda y si eso sirve de modelo para alguien, pues para adelante, ¿no? Y yo, por lo menos en mi experiencia, yo me gradué de escuela en el 97, me gradué en el 2002. Y ya te está choteando de la edad. Yo me estoy choteando de la edad y el que escucha esto le digo que estoy viviendo de esto. Vivo de esto, pago mi apartamento, o sea... No estás viviendo bajo el puente ahí en Río Piedra. No estoy bajo el puente, bueno, estoy dando unas clases ahora, pero también unas clases de biología, o sea, estoy también en esa parte también dando clases, en parte académica. Eso que la biología me está alimentando, es lo que quiere decir, me está dando para subsistir. Eso que es hora de empezar, si todavía hay rastros de esos mitos, pues terminar de derrumbarlos porque se puede lograr, o sea, yo creo que hay espacio. Y por lo menos que es algo que como dicen, ¿verdad? Es algo que deja. No, sí, no es que vas a estar sacrificado. Exacto. Además hay algo que a lo mejor uno vive rico de biología, no es rico. Pero siempre hay algo de patriotismo que te da cierta satisfacción y eso es una paga también. O sea, a lo mejor no nos pagan, no hay una gran cantidad de dinero, pero sentir que estás haciendo algo por el país, aunque sea tú el único que entiende la forma en que estás ayudando a tu país, pues eso también tú sabes, es confortante, ¿no? Bueno, hablamos de lo que ya habías hecho. ¿Qué es lo que te depara el futuro? Por lo pronto, mi misión es terminar los proyectos que tengo en el instituto. Tengo que terminar de escribir unas cosas que tengo en borradores. Tengo que, ¿verdad? Concluir con las cosas que tengo pendientes del proyecto del Ártico y de la Tundra, que esto está ya escrito, esos son manuscritos que están en revisión. Así que una vez terminado eso, pues nos movemos a terminar el proyecto de líquen en el instituto. Tengo que terminar todas mis colectas de que están en Jardín Botánico. Si nos vamos a nivel específico, tengo que terminar eso. Porque si me voy de Puerto Rico en algún punto, por ejemplo, a hacer un doctorado, que no lo tengo descartado, creo que lo voy a hacer, pues quiero dejar, ¿verdad? Quiero por lo menos terminar de cerrar esos nudos que tengo medio abiertos. ¿Hay en el futuro de Joel un libro de los líquenes de Puerto Rico? Hay en el futuro de Joel un libro de los líquenes. Me voy más allá. Yo creo que, no sé en cuánto tiempo, a lo mejor tomará algunos años, pero pretendo rehacer la clave de 1989 de líquenes de Puerto Rico, actualizarla. Es un trabajo que hizo Richard Harris del New York Botanical Garden cuando vino a Puerto Rico. Él mismo en el trabajo dice que está representada ahí más o menos el 70% a lo mejor de los líquenes de Puerto Rico. Así que eso es un proyecto que nunca se publicó. Richard ese tipo de cosas nunca las publicaba en journals ni en revistas. Eso era published by the author. Él mismo lo daba. Él se autopublicaba y como todo el mundo sabe quién es Richard Harris, todo el mundo sabe que el trabajo era de calidad. Así que es la referencia. O sea, yo la tengo que puedo enseñar. O sea que mi trabajo con eso en algún momento actualizar los nombres de la clave, actualizar la clave, porque hay nuevas especies. Y entonces en el futuro corto debo decir que una de las misiones de este proyecto que hago es sacar 2 reportes técnicos que son, ¿verdad? Digamos como unos libros. Uno va a ser de los líquenes de Puerto Rico a lo largo de un gradiente de elevación, pero más allá de eso son los líquenes de Puerto Rico en diferentes ecosistemas de Puerto Rico, así que va a ser un libro enfocado para un público general mayormente, aunque ¿verdad? Tiene que tener ciertos aspectos científicos, donde voy a resaltar los elementos liquenológicos de los ecosistemas de Puerto Rico, por lo menos las cosas más sobresalientes, con el fin de que ese documento pueda servir de base como para estudios, tú sabes, como base para nuevas preguntas,
¿verdad?, de investigación. Yo creo que yo lo veo como, en este librito que estoy haciendo, pues, estoy planteando preguntas que yo no he podido contestar, pero yo creo que es tela para tesis de maestría, tela para tesina. Yo creo que va a servir sobre todo para eso y para introducir al pueblo puertorriqueño a lo que es los líquenes, lo que es la diversidad de líquenes que tenemos. De mí en general, bueno, a mí, yo siempre he dicho que mi vocación un poco tiene que ver con esto que yo hago, que en verdad, aparte de los chavos, uno lo hace con mucho amor. Esa es como que la palabra, esto a uno le gusta y lo hace. Pero fuera de este ámbito, ¿sabes? A mí me encanta, probablemente, como Miguel, o sea, nosotros somos bohemios, ¿sabes? Y yo ahora mismo, debo decir que si quieren escucharme, pues estoy en Jayuya todos los meses, toco en un sitio que se llama Patria Mía, en el mismo medio de la montaña, allá en Jayuya, en un restaurante barra bien chévere, donde, pues, mano, toco canciones de lo que me pidan, básicamente. Me encanta el ciclismo, pero más allá de trabajar y colectar cosas, pues tengo ese hobby, me gusta mucho. Y Yo no sé si la gente se recuerda, pero yo me acuerdo de que Joel fue parte de ese grupo que le dio la vuelta a las costas de Puerto Rico en bicicleta. Oye, esa parte es importante Yo también. me acuerdo No, que es este que muchacho ahorita- llegó, después de eso llegó flaco, tú lo veías por ahí. Ahorita estaba hablando de esa parte fíjate que no abundé, debería aplicarme la regla a mí, de cómo nos interactuamos nosotros con la sociedad, o sea, cómo yo puedo servir a mi sociedad. Por lo que mencionó Miguel, fue un proyecto que hicimos poco antes de empezar la maestría, donde yo me reuní con unos amigos que estaban en diferentes campos. O sea, tenía a alguien de leyes, tenía a alguien de planificación, alguien de arte. Y decidimos hacer una vuelta por las rutas más cercanas a la costa de Puerto Rico, ¿verdad? Entiéndase, la playa de Puerto Rico, lejos de la número 2, es lo que estoy diciendo. Estuvimos 15 días en bicicleta, recorriendo los 43, 44 pueblos costeros de la Isla Grande, reuniéndonos con líderes de comunidad, haciendo entrevistas, y en esa ocasión pues logramos un acuerdo con el Nuevo Día, y el Nuevo Día reseñó nuestro proyecto durante los 15 días, en donde yo tuve que, con mis compañeros, encargarme de redactar artículos sobre lo que era nuestra experiencia, visitando estas comunidades, entrevistándonos con estos líderes y resaltando los problemas que tenían. En estos días yo acabo de ir al alcalde de Vega Baja con una líder de la comunidad de Los Naranjos, que es toda una comunidad que está enclavada en un humedal. O sea, es un humedal de agua dulce. Y esto históricamente llevan décadas así. Y esta gente vive bajo el agua todo el tiempo. Cuando yo fui a Los Naranjos en el 2006 tenían el mismo problema. El mismo problema. Yo recuerdo haber ido a Los Naranjos y ver peces al frente en la marquesina de una señora, pero te estoy hablando de que es una laguna con peces y tienen cocodrilos en los patios de ellos, ¿entiendes? O sea, como que inundado. Y a lo que me refiero es, ¿verdad? Eso lo vimos en ese momento, todavía un problema en Los Naranjos. Y ese tipo de cosas fue lo que vimos en el 2006. Sobre mí, esa parte social es que para mí es bien importante, ¿sabes? Bueno, yo lo último que quiero decir es agradecerle a ustedes dos, porque ustedes dos son amigos viejos. ¿Estás diciendo viejo o Viejos que nos conocemos hace mucho tiempo. Y tú sabes, debo decir que ustedes dos son unos duros, como decimos aquí, unos profesionales, más allá de hacer estas cosas, de tratar... ¿verdad? Está hablando de esto que está hablando del rol del biólogo en la sociedad, pero ustedes son ejemplos de eso que yo estoy mencionando también, ¿entiendes? Es salirnos un poco de lo que, ¿verdad? De lo que estamos acostumbrados en el ámbito científico y, ¿verdad?, empezar a invadir estos otros espacios que a veces los tenemos un poquito más rezagados. Así que, gracias. Gracias a ti por el tiempo. No, sí, que iba a decir lo mismo, que gracias a ti por darnos este espacio y que ese entusiasmo se pega. Y ojalá que como se nos ha pegado a nosotros, se pegue a las generaciones futuras. Y Joel es un ejemplo de un profesional joven dedicado a la biología, que lo hace con pasión y lo hace con un sentido de responsabilidad puertorriqueña que es admirable. Gracias, Joel, por la... Gracias a ustedes. Gracias por escuchar este episodio de Biología Boricua. Visítanos en biologiaboricua.com y déjanos saber tu opinión.